¿Qué harías si un día, sin aviso, te dicen que tu hija va a morir? Que no hay tratamiento. Que no hay cura. Que no hay esperanza. Eso le dijeron a Marcela. Y mientras el cuerpo de su hija se apagaba, y los médicos se rendían uno por uno, ella hizo lo único que le quedaba. Se arrodilló y oró. Lo que ocurrió después no está en ningún libro de medicina, pero está escrito en el cielo. Marcela siempre decía que no tenía una vida perfecta, pero sí una vida bendecida. Tenía 35 años, trabajaba como enfermera en un pequeño centro de salud y vivía en una casa modesta, con paredes gastadas pero llenas de amor. Cada rincón olía a hogar, a comida casera, a ropa recién lavada, a vida sencilla, pero buena. Su esposo, Daniel, era conductor de camión. Hacía rutas largas, a veces pasaba días fuera, pero siempre volvía con los bolsillos cansados y el alma comprometida. Era un hombre recio, de pocas palabras, pero de gestos sinceros. A su manera, amaba fuerte. A veces torpemente. Pero amaba. Y luego estaba Luciana, su mayor tesoro. 9 años. Una sonrisa que podía calmar tormentas. Un brillo en los ojos que hacía olvidar cualquier dolor. Era creativa, sensible, curiosa. Le gustaba dibujar ángeles en hojas recicladas. Le ponía nombres a las nubes. Cantaba bajito mientras ayudaba a su madre a doblar ropa. Tenía esa pureza que uno cree que solo existe en cuentos. Marcela no pedía más. No soñaba con lujos. Su oración diaria era sencilla. Gracias, Dios, por un plato en la mesa. Por los pies de mi hija corriendo en casa. Por los abrazos al final del día. Por este amor que lo llena todo. Y así pasaban los días. Simples. Estables. Hermosos en su rutina. Hasta que algo cambió. Al principio fue pequeño. Luciana se levantaba más tarde. Se le notaba cansada. Es el colegio, pensaban. Está creciendo, decía Daniel. Pero luego comenzó a rechazar la comida. Y no era por capricho. Solo decía, no tengo hambre, mamá. Y después, vino el dolor. Primero fue una queja leve, me duelen las piernas. Después fue, me duelen los huesos. Y más adelante, ni siquiera decía nada. Solo se acurrucaba en el sillón, con una cobija sobre los hombros y los ojos sin brillo. Marcela, que había visto tantos pacientes en su trabajo, empezó a sentir el miedo subiendo por la espalda como un escalofrío. El tipo de miedo que no viene con gritos, sino con silencios. El miedo que se instala en la mirada. El que se clava en el pecho cuando sabes que algo no está bien. Daniel, fiel a su forma de proteger, intentaba restarle importancia. Seguro es una infección o algo viral. Ya va a pasar. Pero Marcela ya no dormía. Ni respiraba tranquila. Miraba a su hija cada noche, fingiendo calma, pero por dentro, una voz comenzaba a susurrar. Esto no es normal. Pidieron cita médica. Luego otra. Y otra más. Pero mientras esperaban respuestas, la casa dejó de sonar igual. Luciana ya no cantaba. Daniel ya no hacía bromas. Y Marcela ya no oraba igual. El silencio comenzó a llenar la casa. Un silencio denso. Frío. El tipo de silencio que anuncia que algo sagrado está por ponerse a prueba. Y aunque aún no lo sabían, estaban a punto de entrar en la tormenta más dura de sus vidas. Los días siguientes fueron una sucesión de salas de espera, análisis, preguntas sin respuesta y médicos con mirada grave. Cada vez que un doctor evitaba mirar a los ojos de Marcela, su corazón se hundía un poco más. Luciana seguía debilitándose. Ya no corría. No jugaba. Apenas hablaba. Solo dormía y despertaba llorando por el dolor en los huesos. Marcela empezó a caminar con una tensión en la espalda que no le permitía respirar bien. A cada paso sentía que su cuerpo cargaba un peso invisible. Uno que no se quitaba ni al dormir, porque ya no dormía. Una tarde, después de un análisis de médula, un doctor los llamó a una pequeña oficina. Marcela entró primero. Daniel se quedó en la puerta, como si presintiera que no quería estar allí. El médico respiró hondo. Y con voz suave, casi resignada, dijo las palabras que ningún padre en el mundo está preparado para escuchar. Señora Marcela,
Es leucemia. Leucemia mieloide aguda. El tipo más agresivo. Marcela no supo si fue el sonido de la palabra leucemia lo que la derrumbó por dentro, o la forma en que el médico bajó la mirada al decirlo. El aire se volvió espeso. Los sonidos del hospital se apagaron. Todo quedó suspendido en un instante interminable. Tenemos que internarla hoy mismo, continuó el médico. Necesita iniciar quimioterapia de inmediato. Marcela asentía sin entender. Como si su cuerpo respondiera por ella. Como si se hubiera salido de sí misma. Sintió como su alma caía dentro de una oscuridad silenciosa donde las palabras no llegaban. Salió de la oficina con la mirada perdida. Daniel la miró desde lejos. Ella no dijo nada. Solo bajó los ojos. Y él entendió. Pero no reaccionó con lágrimas. Ni con abrazos. Reaccionó con furia contenida. Cerró los puños. Apretó la mandíbula. Se alejó sin decir palabra. Y esa fue la primera grieta. Esa noche, Marcela acompañó a Luciana en la habitación del hospital. La niña dormía con un suero en el brazo y una muñeca sin pelo en la cama. Daniel no apareció. Y el silencio volvió a hacerse presente. Las primeras sesiones de quimioterapia comenzaron al día siguiente. Luciana lloraba. Vomitaba. Gritaba. Y luego, solo callaba. Marcela estuvo allí. Siempre allí. Con su uniforme blanco arrugado. Con el cabello recogido en una trenza que ya no peinaba con cuidado. Con los ojos rojos. Con el alma en pedazos. Pero algo en ella se mantenía firme. No se permitía caer. Porque sentía que si ella se rompía, todo se vendría abajo. Daniel venía de vez en cuando. Se quedaba en un rincón. No hablaba mucho. Solo miraba. Hasta que un día, frente a una máquina expendedora, soltó con rabia. ¿Por qué a ella, Marcela? ¿Por qué a mi hija? Si Dios existe, ¿qué clase de Dios hace esto? Marcela no respondió. Solo lo miró con los ojos llenos de una tristeza que no era para discutir, sino para rendirse. El quiebre llegó una noche cualquiera. Luciana dormía. El pasillo estaba en penumbra. Y Marcela se encerró en el baño del hospital. Se apoyó contra la puerta. Se deslizó lentamente hasta el suelo. Y por primera vez desde que comenzó todo, lloró con libertad. Lloró con sonido. Con dolor verdadero. Con sollozos que partían el alma. Tapó su boca con las manos para no gritar. Y en ese piso frío, entre las paredes de cerámica, dijo en voz baja, quebrada. ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no me cambias el lugar, Dios? Pero no hubo respuesta. Solo el eco de su voz entre azulejos. Y el goteo de una canilla mal cerrada. Salió del baño con el rostro hinchado. Luciana seguía dormida. Marcela se sentó junto a su cama. Le acarició la frente. Y por dentro, algo se apagó. Ya no pedía milagros. Solo quería no despertar al día siguiente y que todo fuera una pesadilla. Pero no lo era. Era real. Y la fe, en ese momento, parecía no estar. Así comenzó la parte más difícil. No el diagnóstico, sino la aceptación. Y mientras el cuerpo de Luciana comenzaba a ceder, y Daniel se alejaba cada vez más, y Marcela se quedaba sola en su dolor. Nadie sabía que esa oscuridad profunda era en realidad el umbral de un milagro que aún no podía verse. La quimioterapia no tardó en mostrar sus marcas. Luciana, que antes corría descalza por los pasillos de casa inventando canciones, ahora apenas podía mantenerse despierta. El veneno necesario para intentar salvarla también destruía su energía, su risa, su niñez. Los primeros días perdió el apetito. Luego el color en las mejillas. Después, el cabello. Marcela trató de fingir normalidad. Le decía que muchas niñas en el hospital usaban gorritos coloridos, que podían jugar a cambiar de peinado con turbantes, que no pasaba nada. Pero el día que vio los mechones en la almohada, Luciana simplemente dijo: ¿Ya se va? ¿Mi pelo? Y bajó la mirada, como si entendiera que algo dentro de ella también se estaba cayendo. Los vómitos llegaron. Las náuseas. La fiebre. Las ojeras moradas. Su cuerpo parecía reducirse cada día. Se volvió pequeña otra vez.
No en edad, sino en fuerza. Marcela estaba siempre ahí. Con la bata arrugada. Con los labios partidos. Con los ojos secos de tanto llorar por dentro. Dejó de comer bien. Dormía sentada en la silla, con la cabeza apoyada en la baranda de la cama. A veces soñaba que Luciana se levantaba y decía, «Mamá, ya estoy bien». Y se despertaba llorando, porque era mentira. Daniel aparecía algunos días. No hablaba mucho. A veces la miraba desde la puerta, le pasaba la mano por la cabeza a su hija dormida, y se iba. La distancia crecía. No por falta de amor, sino porque a veces el dolor nos vuelve torpes. Y él no sabía cómo estar. Marcela se sentía sola. Como si estuviera sosteniendo un edificio a punto de caer, con las manos temblando. Y entonces, llegó esa noche. Luciana había tenido fiebre todo el día. Estaba débil. Apenas podía abrir los ojos. Marcela le mojaba los labios con una gasa. Le cantaba bajito una canción que inventaron cuando ella era bebé. La niña la miró. Tenía los ojos vidriosos, pero serenos. Y con una voz suave, apenas un susurro, le preguntó: «Mami, si me muero, ¿te vas a enojar con Dios?». Marcela sintió un golpe seco en el pecho. No supo qué decir. Quiso responder de inmediato, pero la voz se le quebró. No podía mentirle. No a ella. Luciana la miraba, esperando una respuesta que quizás también fuera su consuelo. Marcela la abrazó con cuidado, como si su cuerpo frágil fuera de cristal, y respondió, casi sin voz: «No, mi amor. Pero tal vez me enoje conmigo por no saber cómo protegerte». Y Luciana sonrió. Una sonrisa débil, rota, pero llena de amor. Esa fue la última sonrisa que vería en varios días. Los médicos comenzaron a ser más fríos. Más directos. Uno de ellos la llamó fuera de la habitación. Le habló con ese tono que usan cuando intentan ser humanos, pero también profesionales. No está respondiendo al tratamiento. Hay otras opciones, pero son más agresivas. Y menos prometedoras. Marcela escuchaba, pero no entendía. Las palabras flotaban en el aire, como si fueran de otro idioma. Regresó a la habitación. Luciana dormía, con un peluche entre los brazos. Parecía tan pequeña, tan vulnerable, tan ajena al caos que rodeaba su cuerpo. Marcela se sentó a su lado. Le acarició la frente. Y por primera vez, sin culpa, pensó: ¿y si no lo logra? ¿Y si la pierdo? ¿Y si no hay milagro? Ese pensamiento la atravesó como una daga. No por miedo, sino por la culpa. ¿Qué clase de madre piensa eso? Se sintió rota. Como si su fe, la que había sostenido durante años, se estuviera evaporando lentamente. Oraba, sí. Pero ya no pedía milagros. Solo pedía que no sufriera tanto. Una madrugada, la máquina que monitoreaba los latidos de Luciana comenzó a sonar irregular. Marcela sintió que el mundo se detenía. Corrieron médicos, enfermeros, luces, voces. Luciana volvió. Pero regresó más débil que nunca. Y Marcela, más vacía. Empezó a hablarle a Dios con la voz de quien está por rendirse. ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué más puedo ofrecerte? Te doy todo, hasta a mi hija, si quieres. Pero dime, ¿dónde estás? Nadie respondió. Solo la máquina. Y el silencio. Pero a veces, cuando el alma se rompe por completo, es justo cuando empieza a formarse algo nuevo, aún invisible. Algo que no se ve, pero que ya está en camino. Era una madrugada cualquiera. O eso parecía. El hospital dormía en una especie de letargo sagrado. Luces bajas. Pasillos silenciosos. Máquinas zumbando con su eterno ritmo metálico. Y entre todo ese silencio, una mujer caminaba sola. Marcela. Llevaba la misma ropa del día anterior, o tal vez del día anterior a ese. Ya no lo sabía. El tiempo había dejado de medirse en horas y se contaba ahora por análisis, recaídas y respuestas que nunca llegaban. Luciana había tenido otra noche difícil. El cuerpo no respondía. La fiebre no bajaba. Sus manos estaban frías. Y su respiración apenas se oía. Daniel había regresado a casa a descansar un par de horas. Marcela se quedó sola. No con su hija.
sola de verdad. Salió de la habitación sin rumbo claro. Pasó frente al mostrador de enfermería. Nadie preguntó a dónde iba. Caminó por un pasillo angosto que terminaba en una pequeña puerta de madera. Sobre ella, un letrero apagado decía, capilla. Marcela entró. La capilla era humilde. Un banco largo, una cruz de madera colgada al frente. Velas eléctricas. Una Biblia abierta. A un costado, una imagen de la Virgen con los ojos bajos, como si también estuviera cansada. Marcela no pensaba rezar. Ni siquiera sabía por qué estaba ahí. Tal vez solo buscaba un lugar donde el dolor pudiera respirar. Caminó lentamente hacia el altar. Miró al cielo raso. Luego al piso. Y finalmente se dejó caer de rodillas. No fue un acto teatral. No fue una oración programada. Fue una rendición total. Su cuerpo se desplomó, como cuando uno ya no tiene nada que sostener. Las manos en el regazo. La espalda encorvada. Los ojos llenos de nada. Y entonces, con una voz apenas audible. Con un suspiro más que una frase. Con el alma temblando por dentro. Dijo: Señor, no entiendo nada. Pero aquí estoy. Si aún estás, no me dejes sola. Fue todo. No pidió un milagro. No suplicó por la vida de su hija. No hizo promesas. No exigió respuestas. Solo confesó lo que había en lo más hondo de su ser, soledad. Y allí, en ese silencio total, no ocurrió nada extraordinario. No se encendieron las luces. No apareció una voz celestial. Ningún ángel bajó del techo. Nadie entró a consolarla. Pero algo sí ocurrió. Algo invisible. Pequeño. Interno. Como si una grieta en su pecho se abriera, no para romperla, sino para soltar algo. Una carga. Una culpa. Una necesidad de tener el control, que por fin se rendía. Marcela se quedó allí, arrodillada, llorando sin sonido. Solo lágrimas cayendo al suelo como pequeñas ofrendas mudas. Como semillas. Y en medio de ese momento, tan silencioso, tan personal, tan puro, algo comenzó a moverse. No afuera. Dentro. Una especie de espacio nuevo. Pequeño al principio. Como cuando uno abre una ventana en una habitación cerrada. Y entra apenas un hilo de aire. Pero suficiente para respirar otra vez. Tal vez no era fe aún. Tal vez solo era vacío. Pero era un vacío dispuesto a ser llenado por algo distinto. Algo que no venía de ella. Cuando se levantó, las rodillas le temblaban. El rostro estaba empapado. Pero no tenía vergüenza. Miró la cruz. Y por primera vez, no sintió rabia. Ni miedo. Solo una pregunta que seguía resonando por dentro. ¿Estás conmigo? Y aunque no hubo respuesta clara, algo dentro de su alma, muy al fondo, pareció susurrar. Sigue aquí. No te vayas. Marcela salió de la capilla con paso lento. La noche seguía igual. Los pasillos, las luces, los murmullos. Nada había cambiado. Pero ella sí. No tenía certeza. Ni promesas. Ni paz total. Pero por primera vez, tenía compañía. Aunque invisible. Aunque intangible. Pero real. Había tocado fondo. Y en ese fondo, descubrió que no estaba sola. Pasaron 3 días desde aquella madrugada en la capilla. Marcela volvió a la habitación con los ojos hinchados, pero con el alma más ligera. No había tenido ninguna revelación. Ningún milagro. Solo un silencio que, por alguna razón, ya no pesaba tanto. Luciana seguía delicada. Su piel pálida. Sus ojos cerrados. Su cuerpo débil. Pero esa misma tarde, sin que nadie lo esperara, abrió los ojos y sonrió. Una sonrisa pequeña. Curvada con esfuerzo. Pero sonrisa al fin. Marcela estaba sentada a su lado. La vio. Se quedó inmóvil. Y sin darse cuenta, se le salieron las lágrimas. No de dolor, sino de asombro. Era la primera sonrisa de Luciana en semanas. Y aunque no significaba una cura, significaba que aún había algo dentro de ella que quería vivir. Esa noche, una enfermera nueva entró a la habitación. Era joven,
de mirada dulce y manos suaves. Se acercó a Luciana, le habló bajito, le trajo gelatina de fresa, y antes de salir, dejó un pequeño regalo envuelto en papel con dibujos de estrellas. «Es para ti», le dijo. «Me ayudó mucho cuando estuve enferma. Quizá te guste». Luciana lo abrió con manos temblorosas. Era una Biblia infantil, con dibujos de animales, colores y letras grandes. En la primera página había una nota escrita a mano. «Las palabras de Dios no curan el cuerpo, pero abrazan el alma. Ana, enfermera y sobreviviente». Marcela miró el libro con distancia. No lo rechazó, pero no se acercó. Luciana, en cambio, lo abrazó como si fuera un peluche. Al día siguiente, pidió que se lo leyera. Marcela abrió la primera historia, Noé y el arca. Leyó despacio. Sin énfasis. Sin intención. Pero Luciana la escuchaba como si fuera un cuento nuevo. Al tercer día, fue Luciana quien pidió leer. Le costaba. Tartamudeaba. Pero con cada frase, sus ojos brillaban un poco más. Y entonces ocurrió algo hermoso. Luciana le pidió a una enfermera que la llevara, en silla de ruedas, a la sala común. Allí había otras niñas en tratamiento. Algunas con sus mamás. Otras solas. Luciana se sentó, abrió la Biblia, y leyó en voz alta. Entonces Dios puso un arco en el cielo, como promesa de que nunca más vendría un diluvio así. La voz era suave. Débil. Pero su presencia era fuerte. Las demás niñas escuchaban. Algunas sonreían. Otras cerraban los ojos. Las enfermeras se detenían por un instante. Y Marcela la miraba desde la puerta. Con el alma apretada. Como si viera a su hija por primera vez, viva de nuevo. Esa noche, cuando regresaron a la habitación, Marcela se sentó a su lado. Luciana dormía, con la Biblia en el pecho. Y sin decir nada. Marcela oró. No pidió nada. No exigió resultados. Solo habló con Dios. Como si fuera alguien que por fin se había ganado su confianza. Gracias por esta sonrisa. Por esta Biblia. Por este día. Era una oración que no venía de la necesidad, sino del agradecimiento en medio del dolor. A la mañana siguiente, Daniel llegó más temprano. Se quedó en silencio junto a la cama. Luciana lo miró. Y por primera vez en mucho tiempo, le dijo: «Papi, ¿puedes orar conmigo?». Daniel no supo qué decir. Se quedó quieto. Los ojos se le llenaron. Y en vez de hablar, se arrodilló junto a la cama. Marcela lo miró. Y sin hablar, lo acompañó. Los tres, juntos. Luciana en la cama, con las manos juntas. Daniel con los ojos cerrados. Marcela en silencio, pero en paz. Fue la primera vez que la familia oró unida. Y aunque nada había cambiado aún por fuera, algo había despertado por dentro. Luciana empezó a pedir que le leyeran más. Marcela encontró en esas páginas historias que nunca había entendido así. Daniel dejó de escapar. Comenzó a quedarse más tiempo. No hablaban de milagros. No hablaban de diagnósticos. Solo se tomaban de las manos. Y se abrazaban en oración. Y así. Día tras día. La fe volvió. No como una explosión. Sino como una brisa. Silenciosa. Firme. Real. A veces, los milagros no llegan con truenos ni luces. A veces, se abren paso en silencio, como una flor creciendo entre el cemento. Y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir. Todo empezó con una hoja. Una hoja blanca, doblada en 4, que la doctora le entregó a Marcela con el ceño fruncido. Era el último examen de sangre. Los niveles, que antes eran un desastre, ahora mostraban una leve mejoría. «Es extraño», dijo la doctora. «No es lo que esperábamos. Pero es, bueno». Marcela no quiso ilusionarse. Sabía que el cáncer tenía altibajos. Pero esa noche, al ver a Luciana dormir, sintió algo que hacía mucho no sentía: esperanza sin miedo. Los días pasaron. Y los resultados comenzaron a repetirse. Cada análisis, mejor. Cada hemograma, más claro. Cada marcador, más bajo. Los médicos empezaron a mirarse entre ellos. Cambiaban papeles. Consultaban.
Y un día, uno de ellos, con voz honesta y rostro perplejo, le dijo: «Señora, no sé cómo explicarlo, pero parece que el cáncer está retrocediendo». Marcela no respondió. Solo se llevó la mano al pecho. Y por dentro, dijo gracias. No gritó. No preguntó cómo. Solo agradeció. Luciana empezó a recuperar el color. Pidió sopa. Luego pan. Luego chocolate. Volvió a reírse de los chistes tontos de Daniel. Y un día, pidió caminar. Marcela temblaba. Luciana se bajó de la cama. Puso los pies en el suelo. Se sujetó de la baranda. Y dio 3 pasos. La habitación se llenó de aplausos. Una enfermera lloró. Daniel se tapó los ojos con la gorra. Y Marcela cayó de rodillas. No por debilidad, sino por reverencia. Luciana volvió a la sala común. Siguió leyendo su Biblia. Siguió contando historias. Ahora no solo era paciente. Era ejemplo. Era esperanza para otras niñas que veían en ella un futuro posible. Un mes después, el médico principal pidió hablar con los padres. Entraron a su oficina. La misma donde, semanas antes, habían escuchado la palabra leucemia. La misma donde Marcela sintió que su mundo se derrumbaba. El doctor estaba serio. Pero no por preocupación, sino por respeto. Abrió el expediente. Lo puso sobre la mesa. Respiró profundo. Y dijo: revisamos los últimos análisis. Varias veces. Con distintos laboratorios. No hay rastro de células cancerosas. Ninguno. Se hizo silencio. Marcela lo miró sin entender. Daniel bajó la cabeza. Y el doctor añadió, con la voz temblorosa: esto no es común. Marcela no pudo más. Sus piernas no la sostuvieron. Se arrodilló. Pero no por dolor. Por agradecimiento absoluto. Comenzó a llorar. A reír. A repetir una y otra vez: gracias, gracias, gracias. Daniel se agachó junto a ella. La abrazó. Y juntos lloraron como niños. Como padres que por fin soltaban un miedo que los había atado durante meses. Esa tarde, Marcela entró a la habitación con los ojos aún mojados. Luciana la esperaba con un dibujo en las manos. Un arco iris. Y una frase escrita con letra temblorosa: Dios siempre está, aunque no lo veas. Marcela se arrodilló a su lado. La abrazó. Y entendió algo que ya no necesitaba explicación. Dios no había llegado ese día. Dios había estado, desde el principio. La última vez que Marcela cruzó los pasillos del hospital, no lo hizo cabizbaja. Ni con el corazón en la garganta. Ni con miedo en los pies. Esta vez, caminaba tomada de la mano de su hija. Luciana. Más frágil, sí. Más delgada. Con un gorrito de algodón cubriendo su cabeza aún sin cabello. Pero con vida en los ojos. La dieron de alta un jueves por la mañana. Había sol. Y el viento que acariciaba su rostro parecía tener un sabor nuevo. Uno que mezclaba gratitud, asombro, y una paz que no venía del mundo. Marcela respiró hondo al salir. No era solo aire. Era alivio. Era resurrección. Llegaron a casa. La misma casa sencilla de siempre. Las mismas paredes agrietadas. Los mismos muebles. Pero ahora, todo parecía distinto. Más sagrado. Luciana recorrió cada rincón como si fuera la primera vez. Abrazó su peluche favorito. Se sentó en su cama. Y le dijo a su mamá: ya podemos volver a vivir, ¿no? Marcela no respondió. Solo la abrazó. Y entre lágrimas, pensó: no volvimos a vivir. Nacimos otra vez. Las semanas pasaron. Luciana iba recuperando fuerzas. El cabello comenzó a crecer. Las risas volvieron a llenar la casa. Pero algo más había cambiado, algo más profundo. Luciana ya no era solo una niña. Era un testimonio. Un mensaje viviente. Un susurro de Dios con nombre y rostro. Una tarde, una amiga de Marcela, también enfermera, la invitó a dar un pequeño testimonio en su iglesia. Era un grupo pequeño. Nada formal.
Solo personas que necesitaban oír algo que les devolviera la esperanza. Marcela dudó. Luciana, en cambio, dijo que sí sin pensarlo. Quiero contar lo que pasó. Quiero que sepan que Dios escuchó. Así comenzó una nueva etapa. Una vez por semana, madre e hija iban a hospitales, iglesias, escuelas. Luciana se sentaba en su silla, con la Biblia que le regalaron entre las manos. Marcela tomaba el micrófono, contaba su historia. Contaba su rabia, su dolor, sus noches en vela. Pero también contaba la oración en la capilla. La sonrisa en la mañana. El examen que decía sin células cancerosas. Y cuando terminaba, Luciana se ponía de pie, con la voz aún suave, y decía: yo no estoy aquí porque los médicos me salvaron. Estoy aquí porque Dios me sostuvo. Cada vez que lo decía, el público se quedaba en silencio. Un silencio distinto. Uno que no venía de la duda, sino del asombro. Marcela, por su parte, entendió finalmente lo que no pudo comprender en los días de oscuridad. Dios nunca la abandonó. No estaba ausente. No estaba mudo. Solo la sostenía, en silencio. Porque a veces, cuando todo parece derrumbarse, Dios no te quita la tormenta. Te abraza en medio de ella. Hoy, Marcela ya no reza por milagros. Reza por fe. Por capacidad de confiar, incluso cuando no entiende. Luciana volvió al colegio. Con más pausas. Con más cuidados. Pero con una misión. Le dijo a su maestra: cuando sea grande, quiero ayudar a niños como yo. Quiero decirles que Dios sí escucha. Y Marcela la miró desde la puerta. Y supo que esa pequeña, esa hija que estuvo a punto de perder, era ahora una semilla de luz para el mundo. Una historia que jamás podrían olvidar. A veces, la vida nos golpea tan fuerte que llegamos a pensar que Dios se ha ido. Que nos ha olvidado. Que nuestras oraciones rebotan en un cielo cerrado. Pero esta historia nos recuerda que Él nunca se va. Que el silencio de Dios no es ausencia, sino un abrazo invisible que nos sostiene cuando ya no podemos más. Marcela no recibió respuestas. No tuvo certezas. Solo tuvo una oración entre lágrimas. Y una fe que volvió a despertar cuando todo parecía perdido. Hoy, quizás tú también estás atravesando una noche larga. Tal vez tienes miedo. Tal vez estás cansado. Tal vez ya no sabes qué más hacer. Entonces, escucha esto. Dios no te ha soltado. Dios no ha cerrado los ojos. Dios aún está escribiendo tu historia. Y si hoy no entiendes lo que estás viviendo, tal vez, como Marcela, lo entenderás cuando salgas de esa tormenta. Porque hay historias que no se explican. Solo se viven. Y cuando te falten fuerzas, arrodíllate. Aunque no pidas nada. Porque a veces, solo estar presente, ya es una oración. Que Dios te abrace en tu camino. Que nunca te falte la fe. Y que cada noche oscura te prepare para una mañana con luz. Gracias por llegar hasta el final. Te abrazo con el alma. Y que Dios guíe cada paso de tu vida. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que esté pasando por un momento difícil. Puede ser esa voz que Dios quiere usar hoy. Suscríbete a Susurros del Alma y Vida para escuchar más historias que te acompañan, te sanan y te recuerdan que nunca estás solo.